De los precursores de la cultura de los corrillos y los adeptos a tomar la fresca, sea verano o sea invierno, llega hasta Aftersun otra arraigada opción de ocio de los aragoneses: cogerse un capazo. Esto es, que el ciudadano se lía a hablar sobre un tema concreto. No, vecino va, vecino viene. Una costumbre elevada hoy en día a la categoría de arte. Hoy, en el capazo... Cosa prestada, nunca recuperada. Esta semana en el Capazo hablamos de prestar cosas. Yo no soy de prestar mucho. Sí, muchas veces algún libro, videojuegos, figuras, de todo. Dejé un libro de estudio y la verdad es que la chica desapareció de la clase y ni me ha devuelto el libro, ni me ha llamado. Estar en el trabajo y venir gente, oye, por favor, ¿me puede dejar usted el boli? Y alguna vez les digo, oye, que devuelva, pero vea, no devuelven. Tengo una amiga que tiene 2 libros, no 1, 2, que quiero que me los devuelva ya. Sí, por ejemplo, un traje de baturro y todavía no me lo han devuelto. Alguna vez no me lo han devuelto, pero no me he enfadado. Pero sí que he prestado libros y no me los han devuelto. Pues quizás es porque no me atrevo a pedirlos. Y también ocurre que con mucha frecuencia es que ni me acuerdo. ¿Tienes algún libro en casa que no sea tuyo? Pues ¿Te haya no. prestado alguien? Pero yo sí, tengo un libro que me prestaron y a la persona que me lo prestó no le he vuelto a ver para poderlo devolver. El caso es que tampoco lo he terminado de leer. Suelo tener pocos libros en casa porque a mí me los dejan. Yo los suelo devolver, ¿eh? Mi récord, a lo mejor 7 meses, 8, muchísimo. Pues hará pues unos 2 o 3 años fácil. Porque yo cuando tengo algo que no es mío, lo devuelvo rápidamente. Me molesta tenerlo yo en mi casa. Sobre la frase de libro prestado nunca recuperado, me da la sensación que en un 50 o un 60% es cierto. Y a continuación en Aftersun, más cositas. Es monísimo, me encanta. Pero fíjate lo que hay, ¿eh? ¿Te has fijado lo que hay? Tenemos de todo. El Rastrillo Aragón cumple sus bodas de plata y Aftersun no iba a perderse estos fastos. ¿Les interesa algo de nuestro puesto, de nuestro armario de la tele? Baratijas, ofertacas y elementos del todo inservibles en nuestro particular armario de la tele. 10 primeros euros de Aftersun para un Zara. Pasen y vean, en un momento, barato, en Aftersun de otoño. ¿Pensaban que pasado Halloween se acababan las calabazas? Nada de eso. Aftersun ha dejado lo mejor para el final de temporada. Los ejemplares más grandes y desproporcionados. Las campeonas del concurso de Castellote en Teruel. Hay que hablarles, hay que decirles cosas. Cuidarla, regarla. Igual que una chica joven. Hasta Cenicienta querría su carroza en una como estas. Y es que estas calabazas son dignas de toda nuestra admiración. Que te den. Lo comprobarán en la espectacular recta final de Aftersun de otoño. Voy a hacer una crema contigo para chuparme los dedos. Aftersun recupera para ti las canciones de nuestra vida en Esta me la sé. Si la reconoces, premio. Velero cargado de sueños. De sueños solía. Que de sueños, Me dejó agitando el pañuelo. Soñado en la orilla. Dando la hielo. Joder, tarde, el piñuelo. Quedó, tirero, puteas, no le espera. De luz. Esperando. Alma de fuego, sueño de arena. Velero, mares en la arena. Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo. Efectivamente, esta es la canción masacrada por hoy. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba... Si has conseguido reconocerla, este es tu premio. Un estuche de rotus y bolis gastados, pero no se sabe por qué, nunca se tiran. De todo modelo y color. Cada año, desde hace 25, este gesto tan sencillo cobra especial significado. Que llega el Rastrillo Aragón, amigos. ¡Uy, qué maravilla! Quitando las manos, mira cuánta cosa. ¡Ay, qué fular ahí! Mira, esto para casa, qué bien me va a venir. ¿Te has puesto las perlas de Majórica? Las tengo preparadas. Oye, amante, Sí. ¿y tú el bisón dónde lo tienes? Ay, todo se andará. Ya te veré.
Con el ajuar encima, el rastrillo anual de Ozanam nos recibió con los brazos abiertos. Con saludos y otras cortesías propias comenzamos a descubrir el evento social matriarcal del año. La venta acababa de empezar. ¿Hay de todo? De todo y todo precioso. Hecho además con unas manos fenomenales. Empezáis aquí a las 10 de la mañana y termináis a las 8 de la tarde. No, a las 9, perdona. Cerramos a las 9. ¿Y qué tal? Mira, pues muy bien, ya llevo varios años, llevo 9 años ya y muy bien. Es un fregado. Y tan fregado y estamos todo el año trabajando, ¿eh? Lo hacemos porque creemos que lo debemos hacer y estamos muy satisfechos. Hay que hacer algo siempre por los demás y si quieres puedes sacar tiempo, seguro, vamos. ¿Qué hacéis? Pues mira, yo hago camisones, que los tengo todos ahí. Yo soy la de los camisones, ahí al fondo. ¿Qué se siente al tener un cuadro de la monja pintora, Isabel Guerra? Vosotros sacar el cuadro, que es lo importante, nosotras las vendedoras solo. ¿Pero usted ya sabía de pintura antes de meterse en este stand? Nada, hemos empezado a entender cuando hemos visto pintura. ¿Qué es lo que ha fichado usted ya? Yo siempre ficho la ropa blanca, luego las cosas de flor de acebo y luego el bar, como es lógico. Estoy viendo aquí que hay juegos de gran hermano. A los días, las voluntarias, ¿no empezáis a nominaros unas a otras? A ver quién se va de la casa. Pero con los demás puestos, sí, porque vienen por aquí. Y, oye, ¿y eso? Pues yo lo tengo a tanto, yo lo tengo a cual. Claro, claro, hay también, hay aquí sus cosillas. Es monísimo. Me encanta. Señora, ¿qué vale esto? Dígame, más o menos, ¿qué vale esto? Pues, ¿qué? 10 euros. 10 euros. 20 euros, esto es una ganga, 20 euros. Regalado, regalado. Es muy alegre y muy bonito, de una compañera con la que he querido donar. Eso sí que es colaborar. ¿A que sí? Si tenéis algún fondo de armario, traérnoslo. Esto, por ejemplo, ¿de dónde lo han sacado? Personas que lo donan, personas que mueren y lo tienen guardado y ahí ¿Lo limpian ustedes? Sí. Y a venderlo. Mira, pero fíjate lo que hay, ¿eh? ¿Te has fijado lo que hay? Un imperdible, un traje de novia, unas antigüedades, unos jarrones, tenemos de todo. De hecho, cuidado, porque un paseíto por los stands a más de una le puede despertar los instintos más primarios y reprimidos. Y lleva más cosas, que tienes el velo y tienes todo, quiero nos los han dado completos. Estos son trajes de desfiles, son trajes de tiendas muy buenas de Zaragoza, que a lo mejor en la tienda te cuestan 3.000 o 6.000 euros y aquí a lo mejor te cuestan 180 euros. Pero es que esto es romper el mercado, porque dicen, en este momento vale 180, luego ya se verá. Es un poco así. Es comercio agresivo, ¿no? Sí, hombre, tenemos que vender, tenemos que sacar cifra y hay que hacer lo que sea. ¿A ustedes les enseñan a ser así de agresivas vendiendo o sale solo? No, yo soy hija de comerciante. Porque aquí se regatea, ¿no? Se regatea demasiado. Bueno, ¿y esto hasta cuándo? Pues hasta el día 6 terminamos y luego pues vuelta a empezar para el año que viene. Pues es que a mí me da envidia. Nosotros hemos traído nuestro propio armario de la tele, con las cosas que vamos utilizando en Aftersun, pero claro, nos falta lo más importante, yo creo. El delantal. Sin delantal aquí no se hace nada. Vamos a tener el delantal del rastrillo para nuestro armario de la tele. Niña, ¿preparada para venderlo todo? ¡Hombre! Oye, pues sonríe un poquito más y ponte los zapatos, hija. Ay, que me duelen mucho los pies, yo no sé esta señora. ¡Ay, las cómo bolsas pueden para aguantar toda la envolver! semana. Muchas gracias. Arréglate esto, hay que tener un poco de presencia. Venga. Con nuestras armas de persuasión de un novato adolescente emprendimos nuestra tarea. Lo que nos hizo valorar más aún que en este mundo somos unas mindundis. Y más teniendo en cuenta que otras llevan 25 años. Llevo 25 años, empecé, fui la fundadora. Estamos felices de poder seguir este rastrillo. Pues por 25 años más. Muchas gracias. Muchas gracias. Me parece estupendo, hombre. Nada mejor, me lo colgaré en algún sitio, seguro. Yo me pensé cuando lo he visto que era un matamoscas, pero no es el rastrillo. Usted ya le da el uso que usted quiera. Rastrillo, gracias. Un aplauso para el rastrillo de plata y para Bici. ¡Que viva el rastrillo! Y también Aftersun. Gracias, chicas, pero hoy nos toca demostrar cuán solidarias somos. ¿Les interesa algo de nuestro puesto, de nuestro armario de la tele, el auténtico, el verdadero? ¡Barato! ¿Qué le interesa? ¿Esto cuánto vale? 10 euros. Ana, 10 euros que esto. nos ayuden ellas a ponerle el precio. Tienes razón. Yo creo que con 8 es suficiente, Esos 8 euricos. Venga, que se vayan viendo, a ver. 8 o 10, lo que quieran. Ya, así no tenemos cambio. ¡Bien! 10 primeros euros de Aftersun para Ozanam. ¿Dónde está mi corbata que me habían reservado? Es verdad, que me lo ha dicho Ana. Esta. Que por cierto, nos ha venido mucha gente preguntando por ella. Ay, oye, pues es preciosa, es que me encanta. Oh, hombre, yo creo que esta se la tiene que llevar, la verdad.
Además tiene una carga emotiva importante, porque esto se lo ha puesto un reportero de Aragón Televisión. Cenando y cualquier cosa, pero no me voy a llevar una bata que no me gusta. ¿Cada día viene usted? Cada día. Pero bueno, ¿y hoy qué ha comprado? 2 jerseys me he comprado. Ay, pues muy bien, ¿eh? El armario de la tele, caballero, ¿se pasa? Aquí, el armario de la tele. ¿Y qué le parece nuestro stand? ¿Cuál? Cosas que hemos utilizado en nuestros reportajes y bueno... No me interesa eso. No me interesa. Vale. ¿Qué más? ¿A disfrutarlo? No le interesa. Complicado esto. Sí. Me duelen mucho los pies ya. Vámonos, Ana. Lo de ser voluntaria está muy bien, pero creo que ya es hora de marcharnos y convertirnos en compradoras, que es lo que mejor se nos da. ¿Llevas el bolso? Lo llevo. ¿Dinero metálico? Por supuesto. Venga. ¡Hala! ¡Viva el rastrillo! ¡Viva Aragón! Oye, vamos a por el traje de Faralaes y al de novia. Eso, sí. El de novia va por sí. Por sí. Qué curioso es el mundo. En Brasil viven en pelotas, en Portugal en braga y en Tanzania prefieren el tanga. En Nicaragua están en cama y en Filipinas siguen en el nido. Algunos querrán salir de condón en Estados Unidos y otros muchos de popó en Perú y de cagan en Uzbekistán. Que nadie tema que en Turquía viven en la ciudad de Balmán. ¿Y en Aragón dónde vivimos? Buscamos el pueblo, ciudad, villa, pedanía o aldea con el nombre más original, divertido, inolvidable y campechano de esta nuestra querida comunidad llamada Aragón. Hoy, el pollo del Cid. Aftersun se pone el plumas para visitar esta localidad turolense porque así lo hemos decidido y porque nos gusta un huevo. Bienvenidos al pollo del Cid. ¿Hay alguien ahí? Buenos días. Hola, buenos días. Perdón, ¿es usted una vecina de aquí del Pollo del Cid? Sí, de aquí del Pollo del Cid. Oye, ¿y dónde están todos los vecinos que no veo a nadie? Pues mira, son sobre las 12 del mediodía, pues la mayoría de gente hoy están en el médico y haciendo gimnasia. ¿Haciendo gimnasia? Sí. Es muy importante hacer gimnasia. Hacen 2 días a la semana. Hacen también aerobi por la tarde para la gente joven. No me digas más, me voy a hacer gimnasia. ¡Buenos días! ¿Pero qué está pasando aquí? Estamos haciendo gimnasia, las mayores. Ya tenemos 82 años. Pues muy bien llevados. Venga, pues voy a bailar con ustedes. ¿Cómo consiste esto? Mover los brazos y las piernas, venga. Para atrás. Coco guagua, coco guagua, coco coco guagua. Coco guagua, coco guagua, coco coco guagua. Pero yo no sé si esto va a ser bueno luego para poner huevos. A ver si se me va a escapar uno. Pero ¿quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Racatapuchipun, el gallo sube, echa su polvorete, racatapuchipun y se sacude. Oiga, pero este pueblo es bonito, ¿no? ¿A nosotros bonito nos parece? ¿Me lo enseñarían? Hombre, ahora mismo. Pues venga, vamos a dar una vuelta. Patito no, pollo, pollo. Soy un pollo. ¿No sabes lo que le dice el pollo al pato? Dice, lo que haces tú con la pata lo hago yo con la... Bueno. ¡Hola! ¡Eso es grave! Que soy el pollo del Cid. ¿El pollo? ¿Quién es? Pollo, claro. Me ha dicho su mujer que tiene judías blancas para comer. Sí. ¿Le gustan? Sí, sí. Más que el pollo. Más que el pollo, más. Me alegro. ¿Has visto algún pollo por aquí, aparte de mí? Sí, hay en los corrales hay muchos. ¿Ah, sí? Bueno, y muy buenos. ¿Sean primos míos? No lo sé, ya el parentesco no lo... No lo controla. No. Oye, me van a esperar un momentico, que tengo una urgencia. ¿De acuerdo? Vale. Esperen aquí. Hombre, por favor, un poquito de intimidad, ¿no? Hay una canción que dice: patos, pollos y gallinas van. ¿No se la sabe? No. Corriendo por la carretera están.
el botiquín aquí y aquí jugamos las mujeres a la baraja. Tiene el ayuntamiento, aunque el ayuntamiento está en Calamocha. Está en Calamocha porque estamos anexio Neusa Calamocha. Ajá, es una pedanía, ¿no? Sí. ¿Y la iglesia? Anda, aquí la estoy viendo. Aquí está, aquí está. ¿Les ayudo? ¿Hay alarma? ¿Tiene la iglesia alarma? Madre mía. Madre mía, qué grande es esto. Pues nos hemos dado un paseico, ¿eh? Sí, pues sí, pues sí. Un pueblo muy majo, ¿verdad? Bueno, Pequeño, pero majo. para nosotros mejor. Sí. Claro. Que una capital. Pues es un poco tarde ya, ¿no? Pues quédate a comer, que te invitamos. Ah, pues sí. Claro, siendo que es la hora de comer ya, pues a comer todo. Venga, pues perfecto. Bueno, pues primero vamos a la carnicería, Ajá. que está Lola la carnicera, que es una buena cocinera. Bueno, venga, vale, vamos. Buenos días. Buenos días. Aquí está Lola la carnicera, que es una buena cocinera. Ya, ¿y qué hace con ese cuchillo? ¡Ven para acá! Venga, Pilar, milagros, ya tenemos la comida. Gracias. Ya nos vamos a ver cómo está la comida. A lo largo y ancho de los aftersunes de todos los tiempos hemos podido comprobar lo muy dados que somos los aragoneses a los concursos de todo pelaje y condición. A saber, concursos de comer huevos y albóndigas sin conocimientos, de correr en tractor, o en calzoncillos también, ¿eh? Concursos incluso para saber quién es el auténtico Pepito Piscinas. Hombre, cómo no. Pero justo en esta época del año llega un nuevo y muy tradicional concurso. Señoras y señores, tenemos eslogan: de la mar el mero y de la tierra el cordero. Bueno, señor, no es por quitarle la razón a la rima, pero para reforzar nuestro concurso hay que hacer unas pequeñas modificaciones. De la mar el mero y de la terraza la calabaza. Claro, si es que en esta tierra lo que más se estila son las calabazas. Recuerden si no la ilusión que les hacía a los concursantes llevarse la calabaza ruperta en el mítico 1, 2, 3. Nuestra querida calabaza, adelante. Por si hay algo dentro, yo quiero mirarlo. Este magnífico Peugeot 405. 5 millones de pesetas. Este maravilloso yate. Bueno, menuda ilusión, si se atrevían a quedársela, claro. Si no, nada. Llévese a nuestra querida Ruperta. Unas veces se pierde y otras se gana, pero eso sí, en Aragón siempre que hablamos de calabazas es para ganar. Y es que aquí amamos las calabazas. Y si son de récord, mejor que mejor. Y precisamente la localidad turolense de Castellote han decidido hacer su propio concurso, no con la calabaza como premio, sino más bien como competidora única. Gregorio, eres el impulsor de este concurso, primer año. ¿Ya preveías tú que podían salir calabazas gigantes? Hombre, pues claro, porque ya había visto a otros años pues alguna gorda. Cierto es que tan gordas como estas, pues no había visto nunca ninguna. Sí, todo natural, ¿no? Hombre, por supuesto, esto solo tiene fiemo y agua y eso y cariño. Porque aquí lo que se ha valorado es la más gorda, por decirlo de alguna manera, y la más larga. Esto está pensado, ¿eh? Hombre, Esto claro, está pensado. Está muy bien pensado y muy bien estudiado. Más que nada pues porque hubiera varios tipos de concurso, ¿no? O sea, la más original y la más rara. ¿Cuánto mide esta calabaza, la más larga? Pues concretamente 1,46. Y aquí tenemos la reina de las calabazas y al rey. El que la ha cuidado un poquito. Sí. 53 kilos, Daniel. 53 kilos, sí. Ha sido grande y aún había otra más grande, pero se marchó fuera. Qué buenas calabazas nos dan en Castellote. Eso parece, que hay buenos ejemplares por aquí. Pero esto de toda la vida nos han dado calabazas aquí. No. Ha sido ahora en poco tiempo que se han dedicado a salir calabazas de estas gordas, pero no sé por qué. ¿Qué estamos haciendo aquí en el campo de Castellote que nos salen estas dimensiones? Hay que hablarles, hay que decirles cosas, que claro. ¿Y qué se le puede decir? Hay muchas cosas. Por ejemplo. Igual que a una chica joven. Pues nada, cuidarla, regarla, mimarla un poquito y nada más. Sea la temperatura, el clima, el agua, la simiente es buena, me la dio un vecino de Verge. Me han dicho que ustedes les cantan y todo, ¿eh? No, porque yo canto muy mal. Yo no le canto, porque esta era de mi huerto. No. Ni le he cantado, ni le he puesto alimento, nada. Mira cómo se ha quedado. La pobrecita. Pues vayan tomando nota para el año que viene de este didáctico campesino de Amanece que no es poco. Calabaza. Con este amor tenemos asegurados unos cuantos kilos. Has elegido el humilde bancal de un pueblo viejo para dar ejemplo al mundo.
Yo no puedo olvidar que en los momentos más difíciles de mi vida, cuando mi hermana se quedó preñada del negro, o cuando me caparon el hurón a mala leche, solo tú prestabas oídos a mis quejas e iluminabas mi camino. Calabaza, yo te llevo en el corazón. Qué tacto, qué dulzura. Aunque luego, claro, llega la mujer de la casa y tiene una visión más práctica. Mira, guapísima, voy a hacer una crema contigo para chuparme los dedos y voy a tener para todo un año. Si es que ya se ve venir que en Castellote pues las calabazas fluyen en el campo, en las cocinas, en el aire. ¿Usted alguna vez le han dado calabazas? Hoy muchas. Para dar y vender. A ver cómo dan calabazas las mujeres del pueblo de aquí de Castellote. Pregúntales que yo creo que serán aparecidas a las de mi pueblo, que yo soy de Bordón. Serán bordes, ¿no? Bordes. Sí, de vez en cuando. Me han dicho que las mujeres de Castellote lo sabéis hacer muy bien. Bueno, sí. No siempre tiene que decir que sí, ¿no? Siempre queda alguna calabaza. ¿Cómo me da usted calabazas a mí? De forma diplomática. Estoy muy halagada de que me solicite, pero que no es el momento. Muy buena calabaza y muy elegante. Es que yo soy muy elegante. Si es muy pesado, pues te diría que te den calabazas. ¡Hala! ¡Venga! Gracias, ¿eh? La leyenda dice que de una calabaza, un coche mágico. ¿Aquí qué pasa en Castellote? Bueno, pues mira, pues aquí tenemos el coche que queremos, porque pues de una calabaza grande puede salir un coche pues grande, de una calabaza pequeñica pues puede salir un coche pequeñico. Yo hago milagros con esta canción, bibiti babiti boo. Hasta aquí el programa de hoy. En la semana que viene visitaremos al pueblo de Pancrudo, Teruel. Vamos a investigar a ver si los aragoneses sabemos reducir. Sí. Ah, seducir. Hombre, yo ya soy mayor, ya para seducir nada, pero yo creo que hay gente joven que sabe de seducir. Asistiremos a una carrera de charcos en Bezaite, Teruel. Síganos en Center y Susi. Hasta la semana que viene. Oye, hasta la semana cuando queráis. Muy sexy. ¡Ey, genial! Esto me gusta, ¿ok?